Amén. Y entendiendo todo esto, vamos a poder entender que el ministerio profético no es un ministerio de juego. Mis amados hermanos, el ministerio profético no es un ministerio de juego, no es un ministerio de lucir, no es un ministerio de exhibir. Es un ministerio que le hace la guerra al diablo y a todo el infierno en general. Amén. Es un ministerio que le hace la guerra al diablo y a todo el infierno. Este ministerio literalmente es la voz de Dios en el lugar donde se pare y donde se encuentre. Por eso que necesitamos ser más maestros que gente que diga así dice el Señor. Porque cualquier persona te puede profetizar, pero no cualquier persona te puede enseñar lo que Dios ya dijo. ¿Me estoy dejando entender? Es por eso nosotros no nos podemos mover por emociones ni por sentimientos, sino por revelación y convicción de la palabra en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro ministerio y al lugar a donde nosotros vayamos. Dios te bendiga, Dios, y qué bueno verte. Es por eso, mis amados hermanos, el ministerio profético es un ministerio muy atacado, muy golpeado, pero sobre todo muy respaldado por la mano y el favor de Dios en nuestra vida. Aleluya. Por eso es que una iglesia profética es una iglesia que está siempre a la vanguardia. Es una iglesia que está siempre expectante. Es una iglesia que no duerme. Es una iglesia que está despierta y hace despertar al que está dormido. Hace resucitar al que está muerto. A causa de una palabra profética. A causa de una palabra con rema en el nombre de Jesús. ¿Estamos? Ahora bien, entendiendo eso, hoy vamos a hablar acerca de el ministerio profético y la diferencia o las características entre los profetas verdaderos y los falsos profetas o las falsas profecías, ¿verdad? Es un tema que mucho hablan y que mucho dicen y que muchas veces nos hemos cuestionado cómo identificar lo verdadero y cómo identificar lo falso. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la palabra acerca de levantamiento? Miren, nosotros debemos entender algo. La palabra dice, para los que no creen en los profetas y no creen en los apóstoles o el ministerio quíntuple, sería ilógico lo que la palabra dice: en postreros días se levantarán falsos profetas y falsos maestros. Mi pregunta es, si hay un levantamiento de falsos maestros y falsos profetas, es porque también hay verdaderos. ¿Quedó claro? No se puede levantar un falso si primero no hay un verdadero. No se puede levantar algo que es transgiversado si no hay algo original. Entonces, para toda aquella persona que dice que no hay profetas, no hay apóstoles, no hay evangelistas o no hay el ministerio apostólico y profético, está errado, porque si la palabra nos enseña y nos dice que muchos se levantarán siendo falsos, es porque hay una generación que es verdadera. Ahora bien, no todo aquel que profetiza es profeta y no todo aquel que dice el Señor fue llamado por Dios. Nosotros que tenemos que tener bien claro ello. Hoy en día existen falsos profetas y profetas verdaderos que han dado profecías verdaderas y que han dado profecías falsas. Miren lo que dice en Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ojo aquí. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mi pregunta es, ¿para qué fue llamado hoy en día el ministerio profético? ¿Para qué fue llamado hoy en día el ministerio profético? El ministerio profético hoy en día ha sido llamado para traer la luz de la palabra y la verdad de la palabra. Ojo aquí. El ministerio profético hoy en día ha sido llamado para traer la luz de la palabra y la verdad de la palabra. No de lo que la persona quiere escuchar, sino de lo que Dios está hablando, confirmando a través de ¿qué? De la palabra. Ahora,
Cuando nosotros soltamos una palabra profética hacia alguien, y que bueno, gloria a Dios, la persona lo recibió, se cumplió, perfecto. Pero el mayor efecto que tiene que recibir esa persona es lo que está escrito en la Biblia sobre su vida, como la palabra profética más exacta y más segura. ¿Por qué? Porque esa palabra va a traer vida, va a traer sanidad, va a traer establecimiento en el lugar donde él o ella se encuentre. Amén. Estamos. Por eso nosotros tenemos que tener claro y tenemos que ser muy sensibles a la voz del Espíritu Santo de Dios y al discernimiento del Espíritu. Porque dice, muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y para qué hay un levantamiento de falsos profetas? Porque hay levantamiento para traer, ¿qué cosa? Engaño a muchos. Recuerden, jamás lo original, jamás lo falso será igual a lo original. No habrá ni siquiera una similitud. ¿Me dejo entender? Por eso, características que yo debo entender acerca de lo falso y lo verdadero. Que lo profético es genuino. Ojo aquí, lo profético es genuino. Hablar de ser genuino es hablar de no tener un esquema estructural. Hablar de lo genuino es ser sorprendidos por el de repente de Dios de muchas formas. Dice la palabra que de muchas formas obra el Señor porque de Él es el poder. El diablo no puede hacer cosas genuinas porque no tiene el poder. Yo no sé cuánto me están entendiendo. Y por eso tú eres una persona genuina. ¿Por qué? Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre quién, sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, un profeta, una mujer de Dios, un hombre de Dios que camina en el fluir del Espíritu Santo de Dios, en el poder del Espíritu Santo de Dios, se deja guiar solamente por Él. ¿Para qué? Para ser genuino conforme a la palabra que Él nos está hablando. Mientras que lo falso siempre imita. Mientras que lo falso siempre imita. Nosotros debemos ser gente originales, gente genuina, mas no imitadores. Porque muchas veces nosotros tratamos, ojo aquí, y lo tremendo es esto, porque aquí muchos se van a dar a conocer ciertas circunstancias. ¿Qué es lo que sucede? A veces hacemos cosas buenas que parecen malas. Ojo aquí. Muchas veces se hace cosas buenas que parecen malas. Esto es tremendo. Es decir, yo hago una acción buena, pero mi acción buena parece algo malo, de acuerdo, no por lo que yo siento, sino por lo que está provocando. Por ejemplo, yo puedo hacer un acto profético, yo puedo profetizar de una manera, yo puedo imitar a alguien de una forma, haciendo algo bueno para bendecir a alguien, pero Dios no se mueve así. ¿Me estoy dejando entender? Dios no se mueve así. ¿Y cómo se mueve Dios? Primero que nada, ¿cómo se mueve Dios en nuestra vida o cómo Dios habla sobre la vida de una persona? Primero que nada, que la persona, uno, sea un hombre de Dios conectado, ¿qué cosa? Al servicio, a la palabra y a la oración. Al servicio, a la palabra y a la oración. Les voy a contar un testimonio que me pasó hace una semana. Estaba con una persona en la congregación, con un hijo espiritual, y le dije, vamos a orar por tal persona. El muchacho quien estaba allí orando juntamente con su mamá, era un muchacho que tenía ciertas batallas ocultas, me dejo entender. Era un varón con apego femenino, me dejo entender, pero apariencia varonil. ¿Estamos? Yo sé que me entienden. Ahora bien, estuvimos orando y de pronto él empieza a hablar en lenguas, empieza a querer a vomitar y empieza a profetizar. Pero la atmósfera se volvió muy pesada. La atmósfera se volvió muy fuerte. ¿Me dejo entender? Ahora, con la persona que yo estaba me decía, profeta, ¿qué está pasando acá? Esto es nuevo para mí. Y aunque es nuevo, me está doliendo la cabeza, quiero vomitar, la cosa está fea, no sé qué es lo que está pasando.
Es Dios quien se está moviendo. Ojo aquí. Es Dios quien se está moviendo. Yo le digo, tranquilo, ya vamos a platicar. Ahora, cuando nosotros somos personas que tenemos discernimiento de espíritu, vamos a entender lo bueno y lo falso, lo verdadero y lo falso, ¿verdad? Lo genuino y la imitación. Yo le digo, mira, tú tienes que entender algo, que Dios no habla en desorden. Cuando Dios habla, habla a través de ¿qué? Del orden de Él, ¿ok? Jamás Dios habla en el desorden. Dios te ordena para primero hablarte. Segundo, dos, para que Dios hable, uno, tú tienes que estar conectado al servicio, a la oración y a la palabra. Porque ¿de qué te puede Él hablar si no hay palabra en ti para poder soltar lo que Dios te ha hablado? Amén. Estamos. ¿De qué te sirve querer profetizar si estamos vacíos por dentro? ¿Sabe lo que fluye ahí? No fluye profecía, fluye adivinación. Y ahí entendemos qué cosa, lo verdadero con lo genuino. La adivinación es lo opuesto de una profecía verdadera. La adivinación es lo opuesto de una profecía verdadera. Prácticamente es una predicción y es un deseo. Es una predicción y es un deseo. Por eso que el profeta tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que decimos de esta forma. Siento de parte de Dios decirte esto, porque la profecía no es un sentimiento. Lo profético no es un sentimiento. Los profetas no sienten. A veces nosotros no sentimos nada para dar una palabra. Me dejo entender. A veces Dios te da la palabra para una persona que ni conoces y tú no vas a decir siento. A veces tú estás por dar una palabra a alguien que no se la merece, pero es Dios hablándote. Y no te tienes que mover por sentimiento, sino por obediencia y revelación. ¿Me dejo entender? Ahora bien, la palabra profética no es para sentirla, es para obedecerla. Y si obedece a medida de qué? De intimidad. Si obedece a medida de qué? De relación con el Padre. Se obedece a medida de qué? De afinidad espiritual en nuestros sentidos espirituales. Es por eso que los brujos y los adivinos y los falsos profetas manipulan la profecía con el sentimiento. ¿Y sabes a quiénes afectan una palabra por el sentimiento? A gente almática, a gente inmadura. Siento decir esto, profetiza, profeta, profetiza, profetiza. Y la gente almática, la gente inmadura, ¿qué es lo que pasa? Quiere escuchar lo que el otro siente para ser movido en emoción. Yo no sé cuántos me están entendiendo en esta hora. Es fuerte. Pero la iglesia entendida y la iglesia profética, ¿sabe lo que hace? Más que sentir, calla y oye. Más que sentir, calla y oye. El verdadero profeta lo que hace es esto. Aprende a callar para oír a su amado. Aprende a callar para escuchar lo que el Padre está hablando. Por eso no vemos en la palabra al profeta Elías diciendo, siento que viene una lluvia. No, prepárense que viene una gran nube y lluvia. Prepárense porque viene una nube en forma de una mano y con una gran lluvia torrencial. Mis amados hermanos, el día que tú tengas una palabra de Dios y estás en duda, mejor no la deas. Ojo aquí. Porque si Dios te da una palabra, pierde el temor. Si tú aprendiste a oír la voz de Dios, suéltala. Que esa misma palabra te va a fortalecer y no te va a dejar avergonzado porque fue Dios quien te habló. Amén. ¿Estamos o no? Es la misma palabra que te va a respaldar. Por eso que lo profético no es, mis amados hermanos, ¿sabes qué? No es una predicción, ni tampoco es un deseo humano. Lo profético, ¿sabe lo que es? Lo verdad, lo falso es una predicción y un deseo humano. Pero lo verdadero, ¿sabe qué cosa es? Es una dirección y un deseo divino.
Lo falso es una predicción humana y un deseo humano. Pero el verdadero profeta te trae una dirección y un deseo divino. Porque el deseo humano muchas veces va condicionado ¿a qué? El deseo humano va condicionado ¿a qué? A los sentimientos, a lo que yo veo, a quién tú eres, si me caes bien o me caes mal. Yo no sé cuántos están allí. Pero el deseo divino va hacia la obediencia. Me caigas bien o me caigas mal, yo tengo que darte la palabra. Yo tengo que darte la palabra. Si Dios te dijo que te va a bendecir, aún con todo el problema que tú tienes, algo Dios va a hacer en medio del asunto, pero lo va a hacer. Hay mucha gente que decimos, yo no le profetizo porque lo desordenado que es, lo malo que es. Pero si Dios te da una palabra, tienes que ir no en tu deseo, sino en el deseo divino del Padre. Estamos. Es por eso que, como predicaba hace unos días, el Señor hablaba y decía, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? No es nuestro deseo. Vemos a un hombre israelita llamado Natanael. ¿Qué es posible que el Salvador esté allí, venga de Belén de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de allí? ¿Podrá salir algo bueno de allí? Lo tremendo es esto, que muchas veces queremos profetizar por lo que vemos y por lo que está rodeándonos. Pero lo verdadero se diferencia a lo falso, porque no da predicciones, sino da direcciones a través de la revelación. Y no da deseos humanos, sino que da deseos divinos del Padre. Amén. Ahora bien, entendiendo eso, lo que tu vida tiene que estar conectada es en esto. En decirle, Padre, sé tú revelándote, sé tú revelándome tu eternidad para conocer tu deseo. ¿Cómo es eso? Cuando nosotros estamos orando por alguien o Dios nos revela algo de alguien, lo primero que el Padre te revela la eternidad. Te revela la atmósfera divina. Para que tú puedas... Voy a desglosar esto. ¿Cómo que te revela la eternidad? Entender la eternidad de Dios es entender ¿qué cosa? El Kairos. Ojo aquí. El Kairos del Padre no tiene ni principio y no tiene fin. Es todo uno solo. En la palabra del Señor en Eclesiastés dice así: lo que hoy es, ya fue. Y lo que ha de venir, ya fue también, ya será. ¿Me dejo entender? Ahora, en pocas palabras, hoy nosotros estamos viviendo una película que ya fue vivida. Esto es tremendo. Entonces, el profeta hace algo. Se conecta a la eternidad del Padre para que se le revele el Kairos, para que se le revele lo que ha de suceder, para lo que se revele lo que ha de acontecer, no bajo la humanidad, sino bajo la eternidad de Dios. Por eso que entender lo profético es caminar en la dirección del Padre, en el discernimiento del Espíritu, pero también en la atmósfera del Padre. Por eso a gente espiritual tú no le engañas. A gente espiritual tú no le emocionas. A gente espiritual tú no lo mueves con nada ni con promesas. A gente espiritual solamente lo direccionas con la palabra. A gente almática, si es posible, haces un acto profético y le engañas. Y hay que tener mucho cuidado, porque de aquellos hay muchos dentro de la iglesia que van de lugar en lugar para poder, ¿qué cosa? Saquear, para poder hacer, ¿qué cosa? Dañar, dividir iglesias. Pero bendito el Padre por esta generación que el Señor está levantando. ¿Para qué? Para poder destruir toda obra del mal. Amén. Miren lo tremendo. Los profetas de Baal y los profetas de Acera, ambos eran profetas. ¿Saben? Estaba oyendo un documental y entendí algo. Los profetas de Baal, ¿por qué se rasgaban las vestiduras? Los profetas de Acera, ¿por qué danzaban? Los profetas de Baal, ¿por qué gritaban?
¿Ustedes han escuchado de la Virgen de Guadalupe? Sobre que yo oré a la Virgen de Guadalupe y la Virgencita me dio un milagro. ¿Ustedes han escuchado esos testimonios? O quizás ciertos santos de la religión católica en el lugar donde se encuentra que oraron y les hizo un milagro. ¿Han escuchado? Acá en el Perú he escuchado mucho, Santa Rosa de Lima y todo lo demás. Ok. La pregunta es, ¿por qué el pueblo de Dios, teniendo profetas, teniendo hombres de Dios, tuvo que inclinarse a los profetas de Baal cuando Elías no estaba? ¿Saben por qué? Porque estos profetas no se rasgaban las vestiduras de loco. Estos profetas no gritaban ni danzaban de locos, sino que estos profetas, escucha bien lo que te voy a decir, también recibieron respuesta de entidades demoníacas que le daban credibilidad que eran profetas. No sé cuántos están allí. Es por eso que hoy en día hay mucha gente bruja dentro de la iglesia que se mueve por el don, que se mueve por las habilidades que Dios le ha dado, pero los termina, ¿qué cosa? Perdiendo y pervirtiendo. Esta gente, estos profetas, hacían sacrificios, ídolos. Y los sacrificios que ellos hacían no solamente eran como inclinarse a Baal. No. Los sacrificios que los profetas de Baal hacían eran de esta forma. Habían orgías. Habían sacrificios humanos y de niños. Había una aberración total de idolatría a Baal. No sé cuántos están entendiendo en esta hora. ¿Pero qué? Pero un grupo de personas se inclinaron, ojo aquí, se inclinaron hacia ellos por la respuesta que ellos tenían. Por eso que tú y yo no nos debemos dejar impresionar por el don. No nos debemos dejar impresionar por el talento. Pero sí debemos dejarnos impresionarnos por los frutos del Espíritu Santo de Dios. No sé cuántos están allí. Los haitianos hoy en día son capaces de resucitarte a un zombie. Yo no sé cuántos han leído o han visto. Yo he visto aquello. ¿Cuántos venezolanos van al Monte del Sorte para ser medium, para atraer a entidades? El mundo espiritual es tan real, mis amados hermanos. Pero muchas veces jugamos a la iglesita. ¿Saben por qué? Porque queremos que otro adore más, otro busque más. Y nosotros no. Y cuando alguien viene con el don, terminamos siendo confundidos y manipulados y destruidos. Pero una generación instruida en la palabra es una generación que no es engañada. Por eso la palabra del Señor dice, mi pueblo fue destruido no porque le faltó profecía, no porque le faltó palabra profética, sino porque le faltó conocimiento, le faltó palabra, le faltó rema. Mira lo que dice la palabra, que lámpara es a mis pies su palabra. Mi pregunta es, ¿la Biblia dice que lámpara es a mis pies la profecía? La profecía provoca algo, que el pueblo no se desenfrene, pero la palabra provoca algo, que haya dirección, que haya revelación, que haya luz, mis amados hermanos. Entonces, un profeta sin Biblia o sin palabra es mera adivinación. Es pura adivinación. Pero un profeta lleno de palabra es puro rema y dirección de Dios. Amén. ¿Estamos o no? Es más, las profecías terminarán, pero su palabra, la palabra profética más exacta, más segura, dice la Biblia que no va a pasar. Los cielos y la tierra pasarán menos su palabra. Todo pasará menos su palabra. Entonces, ¿qué tenemos que tener anclada en nuestra vida? Su palabra. Su palabra. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cuántos recuerdan ese pasaje del profeta joven y del profeta viejo? ¿Recuerdan el pasaje del profeta joven y del profeta viejo, donde Dios le da una orden al profeta joven? Ve a tal lugar, no hables con nadie,
solamente cumple con tu asignación. ¿Recuerdan la palabra? Ok. Pero de pronto aparece un profeta viejo, un profeta adulto, y le dice, yo también soy profeta de Dios. Y el joven, por respeto y por honra, lo escuchó. Y le dijo, así dice el Señor, Dios me dijo, Dios envió a su ángel para que vengas a mi casa, comas conmigo y estés conmigo. Compartamos juntos. Y este muchacho se dejó guiar por lo que aparentemente Dios habló en ese momento y no fue Dios. Y eso es lo que hablamos en este tiempo. Muchas veces no discernimos la palabra profética. El apóstol Pablo nos enseña algo, a no juzgar a los profetas, pero sí juzgar la profecía, que son dos cosas muy diferentes. Juzgar la profecía te hará discernir el mensaje. ¿Sabes por qué, mis amados hermanos? Nosotros tenemos que aprender a juzgar la profecía. ¿Sabes por qué? Porque la profecía viene del trono de Dios de una manera cristalina. Pero nuestra vida, si no está limpio nuestro vaso, la profecía no saldrá de manera cristalina, sino que saldrá turbia. Por tal razón tenemos que aprender a discernir y a juzgar la profecía, si realmente está viniendo como Dios la mandó o algo se contaminó, o algo lo contaminó. Es por eso que este muchacho, por respeto al profeta viejo, lo escuchó y obedeció. ¿Qué es lo que nos hace entender? Que tenemos que retener respeto al hombre, a la mujer de Dios, pero tenemos que seguir obedeciendo la palabra de Dios. Tenemos que seguir obedeciendo la palabra del Padre. Tenemos que seguir obedeciendo lo que Dios dijo. Eso no es ir en contra de la autoridad, porque una cosa es el respeto al varón, honrar al hombre de Dios, pero la otra cosa es obedecer lo que el Padre está diciendo. Y jamás Dios, ojo aquí, la profecía jamás se va a contradecir. La profecía jamás se va a contradecir. Porque si esto era palabra profética, la palabra profética hubiera dicho, así dice el Señor, no sigas a ningún lugar, no vayas a ningún lugar, sino que ve y cumple con tu asignación. Vengo a recordarte lo que Dios ya te dijo. Pero este hombre aparentó a escuchar la voz de Dios y dijo, un ángel me dijo, yo soy hombre de Dios, quédate en mi casa, come conmigo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces lo falso muchas veces manipula para sacar el provecho de algo, de alguien. La falsa profecía termina manipulando. ¿Para qué? Para sacarle el provecho a algo o a alguien. Miren, mis amados hermanos, yo recuerdo que hace muchos años yo fui a predicar a una congregación donde el profeta, muy bueno, muy usado por el Señor, pero tenía sus cositas. Terminé de predicar y ¿sabe lo primero que me dijo? Profeta, me enteré que usted es odontólogo. Claro que sí. Bueno, estoy orando al Señor para que, a ver si me da la primicia a mis tratamientos dental. Ojo aquí, me soltó la palabra. Tremendo. Escuche, esto es serio, les digo porque a mí me ha pasado y estamos en una escuela, estamos aprendiendo. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? No se preocupe, profeta, porque mi primicia ya se lo di a mi padre espiritual. No se preocupe, profeta, porque ya honré a mi casa. El hombre se quedó y me dijo, muy bien, varón, muy bien. Es que cuando nosotros nos dejamos impresionar por el don, terminamos perdidos. Y muchas veces creemos que aquel que resucita muertos, aquel que echa fuera demonios, aquel que sana enfermos ya es porque Dios está en el asunto. Se olvidaron de aquella palabra. En aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, resucitamos muertos. Señor, sanamos paralíticos. Señor, levantamos enfermos. Y el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Entonces, si Dios no los conoció, ¿cómo ellos operaron? ¡Wow! ¿Cómo ellos operaron? Necesitamos caminar en una verdad
de la palabra de Dios para no dejarnos envolver ni influenciar. ¿Estamos? Por eso que la adivinación está conectado con el espíritu de Pitón o espíritu de adivinación. En cierta oportunidad, Pablo estaba caminando. Mira lo que te voy a decir. Una iglesia que aparentemente es profética, pero fluye en la adivinación, termina asfixiada. Y aquí voy a entrar a tallar muchas cosas. No, mi iglesia es profética. No es que tu iglesia sea profética. Muchas veces tu iglesia está bajo una influencia pitónica. Que aunque sea profética, la iglesia está dormida. Te están dividiendo la iglesia. Se está asfixiando. ¿Por qué? Porque una iglesia se vuelve un adivino o un brujo cuando lo profético se vuelve rebelde. Cuando lo profético no se sujeta. Cuando lo profético no se somete a su autoridad. Cuando lo profético lo utiliza solamente para sacar conveniencia. Cuando utilizan lo profético para sacar dinero. Cuando utilizan el don para aprovecharse de los jovencitos o de las jovencitas. Cuando utilizan el don para poder obtener cosas. Yo no sé cuántos están allí entendiendo. Miren lo que ocurre. De pronto, Pablo estaba yendo a un lugar y una mujer le dice: abran paso que ahí vienen los hombres del Dios Altísimo. ¿Cierto? ¿Recuerdan esa palabra? De la mujer con espíritu de Pitón. Ok. Mi pregunta es, ¿esta mujer estaba diciendo la verdad acerca de Pablo? Claro que estaba diciendo la verdad. Claro que estaba diciendo la verdad. Pero Pablo no fue un almático. ¿A quién no le gustaría que le digan: abra paso que ahí viene Alejandro, el hombre de Dios, el profeta de Dios de los últimos tiempos? Ojo aquí lo que te estoy diciendo. Qué bonito se escucha, ¿verdad? Qué bonito suena. Pero uno tiene que aprender a discernir de dónde viene esa palabra. ¿Cuál es su fuente? ¿Quién lo está soltando? El apóstol Pablo lo vio, la miró y la echó fuera. Y esa mujer quedó libre. Y lo tremendo es esto, que lo profético, lo verdadero en lo profético, viene a traer orden en el lugar donde se encuentra. Lo profético viene a traer libertad en el lugar donde se encuentra. Lo profético viene a romperle el diseño del diablo en el lugar donde se encuentra. Aunque nunca más te vuelvan a invitar. Amén. Aunque nunca más te vuelvan a invitar. Eso me pasó a mí hace unos años atrás, cuando recién iniciaba el ministerio. Era un muchachito, 17, 18 años. Viajé a una ciudad del Perú. Y antes de venirme, Dios me da una palabra. ¿Sabe para quiénes? Para los hijos del pastor. Y yo era muy jovencito. Yo estaba recién y decía: ¿qué está pasando? Yo le dije: pastor, discúlpeme, tengo algo que decirle. Así ustedes no me vuelvan a invitar. Es tiempo de ordenar su casa. Y ellos me dijeron: ¿cómo es posible? Con todo respeto, pastor, yo veo en el espíritu cómo su hijo se acuesta con tal muchachita. No, pero esto es mentira, que esto... Bueno, pastor, yo solamente cumplo con lo que Dios me dijo. Si usted lo quiere creer, bien, y si no, no. Pero este hombre me dijo: eso es mentira, que esto. A la joven yo la vi y le dije: mira, muchacha, Dios quiere restaurar tu vida. Pero yo te he visto así, 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 así. Y Dios quiere traer cambios, pero si tú le permites. La muchacha empezó a llorar, empezó a ser libre y me dijo: yo me acostaba con el hijo del pastor. Fue la primera y la última vez que llegué a esa iglesia. Pero bendito Dios. Bendito el Padre. Porque le decía que lo profético no se casa con nadie. Ni por algo, ni por nadie. Me dejo entender. Sino por el contrario. Lo profético se casa con el Eterno. Para oírle, para obedecer y para cumplir con su palabra. Recuerden algo, que lo profético no está para avergonzar. Lo profético no está para dañar. Lo profético no está para arruinar. Lo profético está para sacar a luz y para poder restaurar.
profeta que avergüenza, profeta que daña, profeta que marca, nunca fue un profeta. ¿Alguien está ahí? Porque el diseño del Padre no está matar ni dañar, sino está sacar a luz, pero para restaurar. Por eso vemos a un profeta llamado Natán, que jamás lo avergonzó en público. ¿Sabes qué privilegio tenemos nosotros, mis amados hermanos? ¿Sabes qué privilegio tenemos nosotros? Que el pecado de David solamente lo sabemos nosotros, no lo supo el pueblo de Israel. ¡Qué fuerte! Porque Natán le habló en privado a David. Y nosotros tenemos el privilegio de leer esa historia. Qué tan bueno es el Padre con nosotros, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque Dios perdona, pero el pueblo no perdona. El pueblo no perdona. El pueblo literalmente no perdona. Pero podemos ver a Natán como profeta genuino, que lo que hizo algo, lo exhortó, sacó a luz, pero lo restauró. ¿Quieres ser un profeta verdadero? El profeta verdadero, su fin terminará restaurándote. El profeta falso, su fin terminará destruyéndote, terminará dividiéndote, terminará persiguiéndote. Por eso que el espíritu pitónico o el espíritu de Pitón o de adivinación provoca algo. Divide, roba, saca provecho, asfixia. El espíritu de adivinación o de Pitón hace algo. ¿Sabe qué? No te aniquila, sino que te asfixia poco a poco. ¿Estamos? Miren lo que provoca el espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón hace esto. Que hoy estás con todo el fuego de Dios, pero a la semana siguiente estás sentado en medio de las bancas. La siguiente semana estás ya en la parte más última. En la cuarta semana ya ni siquiera tienes ganas de ir a la iglesia. Y uno dice, pero ¿qué es lo que pasó? No estaba tan lleno de Dios. Sí, pero la pregunta es, ¿de quién se estaba llenando? ¿De quién se estaba llenando? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que el ministerio profético, mis amados hermanos, es un ministerio que no se duerme, es un ministerio que está pendiente de todos los ministerios. Que está pendiente de todos los ministerios, que está siendo sensible, qué es lo que está pasando, que es el radar de Dios dentro de la iglesia. Algo sucedía cuando nosotros estábamos en Argentina, estábamos con Esther y estábamos orando. Antes que ocurra algo, el Señor ya nos estaba mostrando qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se iba a poner, qué es lo que se iba a interponer y todo lo demás. Y en medio de ello estábamos orando y rompiendo, orando y rompiendo, orando y rompiendo. Porque necesitamos ser gente que se mueva no por lo que sabemos ni por lo que tenemos, sino que tenemos que ser gente que se mueva por lo que dependemos únicamente de Dios. Amén. ¿Estamos? No sé cuántos allí están, si estamos aprendiendo, alguien está recibiendo, o si hay alguna duda, por favor escríbanlo. Por eso que el profeta verdadero habla siempre, ojo aquí, siempre habla de parte de Dios. El profeta de Dios siempre habla de parte del profeta de Dios. Así dice el Señor. Jamás utiliza su nombre para darte un mensaje. Jamás utiliza su propio nombre para darte un mensaje. El verdadero profeta siempre te dará un mensaje que viene de parte de Dios. ¿Y cómo? Así dice el Señor. ¿Estamos? ¿Allí alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Nadie tiene alguna pregunta? Por favor, escríbanlo. Ahora, muchos se dirán, ¿y qué pasa si alguien me dice una profecía y no se cumple? O cosas así. Eso no determina que sea un falso profeta. Ahora bien, por eso les decía, más que poder identificar por la profecía, nosotros tenemos que identificarle por sus frutos.
Más que identificar a alguien por la profecía, nosotros tenemos que identificarlo por sus frutos. Algo que siempre he dicho es esto. Por ejemplo, Gloria. Gloria un día viene a mi congregación de Paraguay y me dice: profeta, tengo una palabra de Dios para tu iglesia. Ojo aquí. Ojo aquí. Bueno, y tengo una palabra de parte de Dios. Está bien, tú eres profeta, sí. ¿Cómo yo puedo identificar los frutos de Gloria? Porque ella puede ser muy profeta. La Biblia dice: por sus frutos conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos lo conoceréis. Ahora, ¿cómo yo puedo conocerla a ella si no la conozco? Por su testimonio. ¿Pero cuál testimonio si es la primera vez que yo la veo? Ahora, ella me puede decir: yo soy de testimonio, yo tengo buenos frutos. Y esto yo siempre lo cuento porque va a haber gente que van a venir a sus congregaciones de esta manera. Ahora miren aquí, y a mí Dios me lo reveló esto. El fruto está conectado aquí a una rama. La rama está conectado a un tronco. El tronco está conectado a unas raíces. Y las raíces están conectado a una tierra. Ahora, todo el mundo echa frutos, pero no todo el mundo echa buenos frutos. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer a Gloria a través de sus frutos? Yéndome a su tierra. ¿Y cuál es su tierra? Su iglesia. Ok, Gloria, ¿tú tienes una palabra de parte de Dios? Bueno, claro que sí. Dame el número de tu pastor. Quiero hablar con él. ¿Me dejo entender? Pastor, Gloria, por favor, no lo aceptes. Gloria me acaba de dividir la iglesia. Ojo aquí. Gracias, pastor. Gloria, permíteme decirte algo que está agendada la iglesia, perdóname, para otra vez será. ¿Me dejo entender? Tenemos que ser gente muy sabia y muy entendida. La gente almática sabe lo que hace, escucha a profetas y a todo el mundo le abre la puerta. La gente almática escucha a apóstol y a todo el mundo le abre la puerta. La gente almática escucha a profeta y está detrás de los profetas para escuchar, para que se les suelte una palabra. ¿Y sabe lo único que estamos provocando? ¿Sabe lo que estamos provocando? Que el profeta, en vez de profetizar, te adivine tu vida. Que el profeta, en vez de soltarte una palabra, termine adivinándote para que tú escuches lo que tú quieres escuchar. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque no solamente nos estamos cuidando nosotros, sino que también estamos cuidando al varón o a la mujer de Dios. Estamos cuidando al varón y a la mujer de Dios. Deja que el Espíritu Santo fluya. Deja que el Espíritu Santo guíe cuando Él quiere hablar. Dejemos que el Espíritu Santo hable. Una palabra que he soltado hacia alguien. Miren lo que pasó este domingo en mi congregación. Estaba ministrando y llega una mujer. Y esta mujer estaba al lado de un varón en el altar. Y le digo, yo me acerco, como todos estaban con los ojos cerrados, me quito el micro y le digo, mujer. No le digo, mujer, así dice el Señor, hoy te sano de los huesos, tal, tal, tal. Yo le estaba orando a la mujer. Estaba ministrando a esta mujer. Y ¿sabe lo que ocurre? La mujer empezó a recibir la palabra, pero el varón del costado empieza a llorar y empieza a ser quebrantado. Ojo aquí, yo le estaba soltando la palabra a la mujer, no al varón. Terminamos el servicio, al día siguiente yo tuve una cena con este varón y me dice, profeta, gracias por la palabra. Yo me quedé en silencio. Yo le digo, sí, ¿qué pasó? Tú ayer me soltaste una palabra, tú no sabías nada, me dice. ¿Y qué pasó? Le digo. Tú ayer dijiste, yo llevaba días con los huesos que me dolían, que no podía, y tú estabas orando y tú decías, oh Dios, trae sanidad sobre tus huesos, trae sanidad. Tal. Mis amados hermanos, yo estaba orando por la mujer, pero él escuchó la palabra. Él escuchó la palabra y se apropió de la palabra. Y la palabra produjo sanidad. Por eso debemos entender algo, que cuando lo profético es genuino, mira, lo falso es selectivo, pero lo profético es inclusivo. Tú sueltas la palabra y aquel que lo cree se activa sobre su vida.
Lo falso es exclusivo. ¿Por qué? Exclusivo, ¿por qué? Porque si tú me das algo, yo te doy aquello. Pero lo profético genuino es inclusivo. Yo lo suelto y todo aquel que lo cree lo recibe. Todo aquel que lo cree lo recibe. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por favor, quiero leerlos. Están calladitos. Alejandro seguro por allí tiene una pregunta. Ok. Hola Jonathan, bendiciones. Hola, profeta, Dios te bendiga, poderosa la enseñanza, la verdad que de tremenda bendición, esto que es muy importante, algo que yo concuerdo con usted y la experiencia me ha dado, cómo la gente hoy día se deja impresionar por el don. La gente anda atrás de una palabra profética. Mire, y voy a usar un término capaz medio fuerte, son capaces de venderle el alma al diablo sin saber que lo que le profetiza no proviene de Dios. A mí me tocó ciertamente aquí en Argentina coordinarle a un profeta su agenda y sabe que fuimos a la casa de unos empresarios y estos empresarios tenían un hijo con una campera, por eso hay que discernir. Yo leí un artículo los otros días que decía que al profeta hay que discernirle los frutos y las intenciones del corazón, con qué intención libera la palabra profética. Así es. Y realmente este varón insistió tanto al muchachito que le soltaba palabras tras palabras para que el muchacho le regalara la campera que tenía puesta, que a él le había gustado. Tremendo. O sea, usted imagina el grado de manipulación, cómo manipulan el don. En otra ocasión tuve la oportunidad, esto es como para que la gente entienda, como dice el profeta, que el don no lo es todo, que el don no te dejes impresionar por un don. Y me dicen algunos que profetizan en pecado. Sí, obvio que van a profetizar en pecado porque el don es irrevocable. El don no es un regalo, Dios lo que te da no te lo quita. El problema va a ser cuando estemos en el juicio final. Ahí va a tener el problema y el peso, cuando el Padre nos pida cuenta. Pero, ¿sabe? En una ocasión un profeta también, por todas las provincias de Argentina me llamaban que este varón había tenido problemas. Entonces le digo, mira, varón, mucha gente me está preguntando y me está diciendo que tú te acostaste con esta, que te acostaste con aquella, que tuviste problemas allá, que tuviste problemas acá. No, que son toda una manga de celosos. Que son unos hipócritas. Mira, profeta, la verdad que al tiempo se dejó ver lo que había en él. Y ojo, profetizaba tremendamente, te llamaba hasta la abuela, la bisabuela, por nombre, apellido, número de documento, pero era tremendo el don que había en el varón. Pero el fruto y las intenciones que tenían no provenían de Dios, no eran las correctas en realidad, no eran las intenciones correctas. Uno tiene que profetizar para edificar el cuerpo de Cristo. O bien, yo creo que la Biblia dice, mas buscad el reino del cielo y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Así es. Entonces, hoy también se usa mucho, pero hoy se usa mucho y se destila, me tienes que honrar el manto. Cuando empiezan con esa serie de cosas, están manipulando al pueblo. La honra, claro, no viene por solamente profeta, por el dinero. Yo creo que la honra viene por el respeto, por el respeto al manto que porta, por lo que carga, pero no por el dinero ni por estar llevando a comer excesivo. Solamente eso, profeta, muchas gracias. Gracias. Está tremenda la clase. Gracias por el aporte. Algo muy tremendo lo que dijo el profeta Jonathan hoy es que hay una manipulación muy abismal. Miren, y esto es acerca de la honra. Y quiero tocar este puntito acerca de la honra. Uno no tiene que honrar por conveniencia. Uno honra por revelación. La honra por revelación desata gloria y desata manto. Cuando se te revela la honra, es donde se te revela, ¿qué cosa? El diseño de Dios. Pero cuando se te manipula una honra, no obtienes nada. Se te manipuló y te robaron. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mi pregunta es, ¿está hablando de dinero? Para nada. Entonces, ¿de dónde sacaron las personas acerca de honrar solamente con el tema de dinero? Ahora,
Mi pregunta es, ¿los padres obligan a los hijos para que lo honren? Jamás. Pero los hijos honran a sus padres porque son sus padres, buenos o malos, pero lo aman, lo respetan. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir acerca de este tema o este ejemplo? Que si tú honras a tu líder, a tu padre espiritual, al ministro, al varón, a la mujer de Dios que puso para formarte y guiarte, no es por una obligación, no es porque se te va a soltar algo, sino es por una revelación que Dios puso en tu vida para respetar ese manto, no por lo que te dijeron. Por eso, ¿qué es lo que hizo el profeta Elías sobre Eliseo? Miren lo tremendo. Elías soltó 2 veces el manto. La primera vez soltó un manto, pero la segunda vez soltó la unción del manto. Esto es tremendo. Eliseo estaba arando la tierra y Elías hizo algo, soltó el manto y no le dijo nada a Eliseo. No, mírenlo, esto es cardíaco y esto no sé por qué estoy tocando este tema. Jamás Elías le dijo, honra el manto porque te lo voy a soltar. Elías vio a Eliseo que estaba arando la tierra, estaba sirviendo y le soltó el manto sobre Eliseo. Eliseo hizo algo, mató los bueyes, dio de comer al pueblo. Pero no me dice la Biblia que Elías le dijo, ya Eliseo, ¿cómo es? ¿Cuánto vas a dar por el manto? ¡Auch! Tremendo. Te solté el manto, ya pues Eliseo, ¿cómo es? Pórtate bien conmigo, te acabo de soltar el manto. Jamás le dijo eso Elías. Es más, Eliseo dice en la Biblia que empezó a servirle. Teológicamente hay un aproximado de 14 años que Eliseo sirvió a Elías. Comía con él, desayunaba con él, iba con él. Y cuando Elías tuvo que partir, le dijo, pídeme lo que quieras, yo quiero la doble unción. Aún así recién lo recibió. Y no lo recibió, ojo aquí, cuando él quiso. Porque para que tú puedas ser hijo se te tiene que revelar quién es tu padre. Y para honrar a tu padre se te tiene que revelar. No sé cuántos me están entendiendo. Hay gente que no honra porque no se le revela. Hay gente que no honra porque no tiene paternidad. El día que se te revele la paternidad vas a saber honrar. Por eso que cuando Eliseo escucha esa palabra, Elías le dijo, mira, si me ves partir, se te va a soltar el manto. Pero no era si es que él lo veía, sino era si es que se le revelaba quién se iba. Porque no se iba Elías, no se iba su maestro, se iba su padre espiritual. Por eso que cuando Elías se fue, Eliseo dijo, Abba Padre. Cuando él dijo la palabra Abba Padre, se le suelta el manto. Porque solamente la gente que tiene, ¿qué cosa? ADN, tiene herencia. Solamente los hijos tienen herencia. Esto es tremendo. Entonces, ¿cómo quieres recibir algo de alguien si no estás ligado? Si no tienes el ADN. Si no te sabes sujetar, si no te has sabido formar. Hay mucha gente que va a estar, miren mis amados hermanos, con todo el respeto, hay mucha cobertura hoy en día, pero pocos padres espirituales. Hay mucha cobertura hoy en día, y está bien, pero hay pocos padres espirituales. Con todo el respeto, y yo respeto a ellos, es su forma. Hoy en día hay muchas coberturas, ¿sabe con qué fin? Uno, primero, los diezmos. Segundo, abrirte puertas. Tercero, darte plataformas. Y así no se mueve Dios. Así no se mueve el Padre. Si yo soy tu Padre espiritual, no es para abrirte las puertas, ni para formarte, ni para malcriarte. Primero que nada es para formar tu carácter. Para alinearte. Para corregirte. Para instruirte. Y así como Dios abrió puertas en mi vida, también Dios lo abrirá en tu vida. Estamos. A veces hay un mal concepto. A veces buscamos la paternidad con mayor número de iglesias o mayor número o mayor países que haya pisado. No, no es así. Por eso le decía paternidad. ¿Qué cosa es? Revelación. Paternidad, ¿qué cosa es? Revelación. Mi pregunta es, ¿cuántos hijos espirituales tuvo Elías? Si fue
por así decirlo, el padre de los profetas mayores. ¿A cuántos profetas Elías coberturaba? ¿Te acuerdas? A uno, a Eliseo. No, son totalmente diferentes. Cualquier persona puede ser de alguna otra manera cobertura, pero no toda persona puede ser padre. Porque el padre te corrige, el padre te direcciona, el padre te sana, el padre te forma. Miren, mis amados hermanos, yo les abro mi corazón. El estar bajo una paternidad no es estar bajo una dependencia de diezmo, no. Es cómo estás tú. Y no solamente eso, cómo está tu casa, cómo está tu matrimonio.